Lo cual, analizando el libro del doctor Julio Hernández Pliego, él cita en el prólogo, más bien al libro del doctor Hernández Pliego, hay una cita de Bentham en la cual nos refiere cómo la naturaleza del ser humano tiende a la impugnación. Eso me hizo recordar una anécdota de mi adolescencia, y creo que a varios de ustedes les pasará. No será muy complejo el hecho de recordar algunas cuestiones que llegamos a impugnar, como un examen de un profesor, la fecha, etcétera. Yo recuerdo una anécdota, como les refería, en el sentido de que pues solicito permiso a la autoridad que representaba a mi madre de ir a una fiesta y me niega ese permiso. Pues acudo en impugnación a la autoridad de mi padre y pues como solía pasar, pues confirma la resolución. Y de ahí pues me voy al amparo y protección de mi abuela, en la cual pues después de escuchar mis razones y ella motivar su decisión, revierte la decisión de mis padres y pues logro acudir a la fiesta. Como les digo, no será difícil para ustedes encontrar también alguna cuestión con la que no estén de acuerdo y su naturaleza innata de recurrir. Esto hace que algo que innatamente manifestamos, como es la impugnación, estuvo vedado por mucho tiempo, toda vez que las decisiones se tomaban por divinidad y eran imposible pensar que se equivocaran, que cometieran un hierro. Sin embargo, la materia de la impugnación, curiosamente, pues nace, florece en los estados absolutistas. Los súbditos, los seres humanos, recurrían a esas decisiones. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, era imposible que el jerarca se encargara de todos los conflictos, de todos los asuntos, por la extensión del territorio, y delegaba esas funciones en las personas que estaban en esos lugares. Sin embargo, a efecto de no perder poderío, se reservaba el derecho de conocer de ciertas impugnaciones, y así el recurso inicialmente surge como una cuestión política y no necesariamente como un ejercicio procesal. En el sistema acusatorio puro de Grecia, de Roma, encontramos también que la jurisdicción era ejercida en única instancia por el pueblo, asamblea, en donde se dilucidaban las cuestiones, y pues aquí hay una máxima que refería que el pueblo no se equivocaba. Por ende, el fundamento de la impugnación es sin duda inaplicable en un régimen democrático, donde los jueces resultaban ser los representantes del pueblo. ¿Qué pasa? Lo antes rechazado ahora constituye una de las máximas garantías individuales de los seres humanos, y pues así se refleja en diversos ordenamientos, tanto locales, así como en los instrumentos y tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. Disponen estos tratados y estas legislaciones reglamentaciones específicas para que todas las personas cuenten con una gama de recursos, tanto ordinarios como extraordinarios, para inconformarse con determinaciones judiciales, materializando así el principio de que todo el modelo de sistema procesal penal debe ser un instrumento de orden y garantía de comprensión de la ley, donde se debe mantener incólume la dignidad de las personas, que en caso de sentirse agraviadas por una determinación judicial puedan efectivamente recurrirla. Bueno, pues resultaría en estos momentos impensable el orden jurídico nacional, y especialmente el proceso penal de corte acusatorio, sin el reconocimiento del derecho a inconformarse con las determinaciones judiciales, toda vez que la reforma del 18 de junio de 2008, y que por cierto está a punto de fenecer esos largos 8 años que pensamos que todavía teníamos, y que pues estamos a meses, a poco más de un mes de que concluya ese término constitucional, pues ¿qué aspira este régimen? A precisamente hacer efectivos los principios consagrados constitucional y convencionalmente, y con ello la implementación de un nuevo sistema que realmente sea digno de un verdadero régimen democrático. Sin embargo, aun y cuando en el artículo 23 de la Carta Magna se establece que ningún juicio deberá tener más instancias, no se establece constitucionalmente el derecho a impugnar, no está reconocido como tal como sucedía con la presunción de inocencia, la cual tenía que desprenderse de un análisis. Sin embargo, esta cuestión cambió, se establece la presunción de inocencia de manera específica, y pues sería deseable también que el texto constitucional incluyera el reconocimiento expreso de la garantía a impugnar. Como les refería, los diversos tratados e instrumentos internacionales, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, establecen el derecho de toda persona a una garantía judicial específica, destinada a protegerla de manera efectiva frente a la violación de los derechos humanos reconocidos por los respectivos instrumentos.
Es así el reconocimiento y de la misma manera se pronuncia la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la jurisprudencia, en donde coinciden ambos ordenamientos, el Pacto Internacional y la Convención Americana, en tres cuestiones: la rapidez, sencillez, idoneidad, rapidez, sencillez, efectividad, y yo agregaría la idoneidad del derecho a impugnar, para que esto se encamine a la no consumación de un daño al derecho que se tiene y la perspectiva de un remedio suficiente en relación con la violación denunciada. Esto también se ha visto reflejado no solo en la jurisprudencia que emite, sino en las diversas opiniones consultivas también que ha emitido. Ahora, debemos pensar que el propósito del proceso penal es la justicia. Sin embargo, pues si ustedes lo habrán notado, el artículo 2 del Código Nacional parece privilegiar la solución del conflicto, dejando las aspiraciones de justicia en un plano filosófico, que es en donde realmente hace eco esta circunstancia. Sin embargo, aquí cabe preguntarse algunas cuestiones. ¿Qué hacer si las determinaciones judiciales son injustas? ¿A qué puede deberse esa injusticia? Existen múltiples factores, sin embargo, el principal es el error humano, su inherente imperfección. Puede deberse también a la negligencia, la ignorancia, y cabe decir, ¿por qué no?, a una lacerante corrupción. Eso puede pasar. Quisiera citar textualmente al doctor Ignacio Aguilar Romero, quien refiere que las leyes e instituciones se dictan y establecen respectivamente pensando en la honradez y en su aplicación justa, nunca para lo contrario. Las leyes y los tribunales se establecieron para respetar la ley y hacerla cumplir. Lo cierto es que en la interpretación y aplicación de esta última puede y existe multiplicidad de opiniones, unas en perjuicio de las partes instrumentales y procesales, otras en su beneficio. Es lo que refiere el doctor Ignacio Aguilar, y efectivamente, dada la diversidad de criterios que pueden tener los diversos órganos jurisdiccionales, pues debe aplicarse la ley en beneficio de un gobernado. Y esa debe de ser, o debemos de hacer eco en la revisión de esas resoluciones judiciales cuando se impugnen, toda vez que efectivamente así se va a justificar el derecho de las partes a recurrir determinaciones judiciales. Más adelante me encargaré de algunos pros y algunos contras, o la necesidad o no de pues delimitar o más bien limitar el uso de los medios de impugnación. Del mismo sentido refiere Carneluti, en el sentido de que a veces los jueces deberían, al momento de revisar o de ver que su determinación es errónea, o aún solamente dudarlo, pues hacer una nueva reflexión. Sin embargo, pues también señala el autor que en muchas ocasiones el juez efectivamente pierde esa capacidad y no tiene conciencia de su falibilidad. Pues eso es un error o es algo fatal. El día que un juzgador pierde conciencia de su calidad como humano, de su falibilidad, pues ese día habremos perdido un juez que pudo haber sido muy bueno, ¿no? Como inicialmente referí, en la propia naturaleza está el derecho a impugnar, recurrir las determinaciones, pues aquellas que nos parecen injustas, y esto pues carece de reglas. Sin embargo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en las diversas legislaciones, esto no es así. Los medios de impugnación tienen principios, a saber, el principio de idoneidad. Se debe interponer el recurso previsto para cada caso en particular. Esto es lo que se conoce como la impugnabilidad objetiva. Pues el principio de término, ya que los recursos, los medios de impugnación deben ser impuestos oportunamente, y para ello la ley marca esa oportunidad. De revisión, ver, analizar nuevamente la resolución impugnada, hacer una nueva revisión de la misma. El principio de agravio, toda vez que la determinación impugnada efectivamente debe afectar el derecho del recurrente. No podemos pensar en un medio de impugnación sin que exista un agravio. El principio de formalismo, los ordenamientos, las leyes disponen efectivamente cómo hacer valer esos medios de impugnación. De contradicción, bilateralidad o controversia, de moralidad, pues las partes deben de abstenerse de interponer recursos notoriamente improcedentes. Y hay otro que es el principio de que no hay recurso de recursos. Esto es así porque después de dictar una determinación, esa determinación no puede ser recurrida mediante otro medio de impugnación.
Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los artículos 456 a 464, establece las reglas, principios, condiciones, alcances y efectos de los recursos de apelación y de revocación, que por cierto son los únicos que establece expresamente, se pueden interponer en el proceso penal. Sin embargo, existe la reglamentación del recurso de queja en el artículo 135, así como su procedencia. Ahora bien, regresando al tema de la impugnación, al tema de las cuestiones innatas de recurrir, pues nosotros, ya, al igual, cuando algo no funciona bien, pues ¿qué es lo que hacemos? Si mi reloj ya no funciona bien, pues lo cambio. Si mi celular también ya no funciona bien, lo cambio. Alguna pieza del coche pues ya no funciona, pues se cambia. Sin embargo, ¿qué hacer si una determinación judicial no satisface la necesidad de justicia? Pues debe ser susceptible de un nuevo examen, ¿no? De una nueva revisión, ver nuevamente esa determinación, y para ello se contemplan en general los medios de impugnación. Los recursos se encuentran regulados en el título 12, capítulo 1 del Código Nacional, y como les referí, únicamente contempla los de revocación y los de apelación, aunque también, como les dije, está la queja y su procedencia. Ahora, me enfocaré un poco más a referir respecto del recurso de revocación. Es un recurso que pues, ha sido diseñado por algunos, pues si revisamos los libros, los escritos, pues es de poco trato. En la doctrina, también en la academia se trata muy poco el recurso de revocación. Y pues existen algunas ideas que pugnan porque el recurso de revocación sea, pues que se abra la posibilidad de recurrir más determinaciones judiciales mediante este medio de impugnación. Se veda en algunos casos el recurso cuando está previsto para una determinación judicial el recurso de apelación, y pues se pugna con algunos tratadistas el hecho de que se elimine esa barrera y que se pueda recurrir vía revocación, y eso también lo trataré un poco más adelante. Etimológicamente proviene de revocare, es decir, dejar sin efecto una concesión, mandato o resolución. El recurso de revocación es un recurso horizontal, se interpone y se resuelve ante el mismo órgano que le emitió y constituye la fórmula más sencilla de impugnación de una resolución judicial. En el derecho comparado, el recurso de revocación es también conocido con los nombres de retractación, de reforma, reposición, reconsideración. Pues un servidor, siguiendo las ideas del doctor Julio Hernández Pliego, pues me acojo a la denominación del recurso de reposición, toda vez que el efecto que se produce en caso de resultar procedente es que el órgano jurisdiccional no solo revoque la determinación impugnada, es decir, no solo, de acuerdo a la etimología, dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución, sino además reponer dicha determinación mediante el dictado de otra que repare el agravio rogado. Toda vez que la reposición, pues tácitamente, pues trae la revocación de la resolución judicial, y no al revés. La revocación no trae implícita la reposición. Esto es de acuerdo a la etimología, que solamente es dejar sin efecto una concesión, mandato o resolución. ¿Qué pasa si, o cómo lo tramitan, más bien cómo lo ven en algunas otras legislaciones de acuerdo al derecho comparado? Pues en Nicaragua, Guatemala, Honduras, Perú, Bolivia, también lo refieren como recurso de reposición, y pues con ciertas diferencias en su tramitación. Sin embargo, lo que los caracteriza o lo que los asemeja en demasía, pues es su horizontalidad. El recurso de revocación, de acuerdo con el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. De la misma manera, se prevé en las legislaciones de Chihuahua, Zacatecas, Baja California, por solo mencionar algunas. En Chihuahua y Baja California, la interposición del recurso implica la reserva de recurrir en apelación, nulidad o casación si esta fuera procedente. El recurso de revocación se interpone ante el mismo órgano que dictó la decisión impugnada,
pero solamente es cuando se trate de resoluciones judiciales, pues las decisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación no tienen ese carácter y solo son reclamables ante el juez de control en cualquier momento al amparo del control judicial. El objeto del recurso de revocación es que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. El artículo 466 dispone el trámite de dicho recurso y brinda dos supuestos. Uno es que se interponga en audiencia de manera oral ante el propio juez que acaba de emitir la resolución, y para lo cual debe de interponerse antes de que termine la audiencia. Se efectúa verbalmente de inmediato, de la misma manera se pronuncia la resolución que decida la revocación. También puede interponerse contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, es decir, en contra de determinaciones de los denominados jueces de trámite, para lo cual se debe de interponer por escrito en un plazo de 2 días siguientes a la notificación de la resolución, y se deben expresar los motivos por los cuales se solicita. Aquí vienen inmersos varios de los principios que siguen a los medios de impugnación que referí con antelación. En este caso, cuando es la apelación por escrito, el órgano jurisdiccional puede pronunciarse de plano. Sin embargo, podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de 2 días si se trata de un asunto cuya complejidad así lo amerite. Las resoluciones que decida la revocación interpuesta por escrito deben emitirse dentro de los 3 días siguientes a su interposición, pero si el órgano jurisdiccional decidió citar a las partes a una audiencia, pues resulta claro que en esta misma audiencia es en donde debe de emitir la resolución. Ahora bien, como hemos dicho, el recurso de revocación es un recurso sencillo, de tramitación inmediata o mediata, según sea el caso, pero no por eso carece de relevancia, o como lo referí también, pues algunos lo han tratado desdeñándolo o dejándolo en un segundo plano. Toda vez que en caso de no recurrir una decisión judicial por medio de este recurso, pues podría implicar el hecho de no poder interponer otro medio de impugnación extraordinario que represente el juicio de amparo por no haber agotado el principio de definitividad. Algunos códigos de los estados como Oaxaca, Morelos, el Estado de México, Nuevo León, entre otros, expresamente refieren que procede contra determinaciones que no admiten apelación, y pues aquí encontramos una gama amplia de resoluciones pues, que no admiten la apelación. Recordemos que la apelación, el recurso de apelación, pues, solamente procede por las causas en contra de las resoluciones expresamente citadas en el código, y que pues en un artículo la refiere, y pues todas las resoluciones que pueden ser dictadas en un proceso que son muchísimas y serían susceptibles de ser combatidas mediante el recurso de revocación. Existen algunas ideas que pues, recogí de la investigación o de pláticas con algunos colegas, y que hacen eco en algunos procesalistas quienes pugnan porque el recurso de revocación privilegia el principio de contradicción. Si bien es cierto, el artículo refiere que procederá contra las resoluciones que se tramiten sin sustanciación, pues el artículo 20 de la Constitución refiere como uno de los ejes rectores del sistema, pues precisamente la contradicción. Entonces sería deseable el hecho de que pudiera existir esa contradicción, que de ese debate surja el agravio, y que este sea, pues como les refería, uno de los principios de los recursos es que efectivamente existe un agravio en contra de una persona. Si el juez resuelve el recurso de revocación interpuesto dentro de audiencia, no procede ulterior recurso, salvo que la ley admite el recurso de apelación. Entonces, pues toda decisión jurisdiccional debería de ser combatida o podría ser combatida en primer término a través del recurso de revocación, el cual, de ser procedente, dejaría sin efectos en primer término una concesión, mandato o resolución, y se tendría que dictar otra. De lo contrario, en caso de resultar improcedente el recurso de revocación, pues podría ser admitida la apelación, como se trata en algunos estados o como se trata también en el derecho comparado, sobre todo latinoamericano, la procedencia de la apelación subsidiaria. Ahora, ¿qué pasa si resulta favorable la revocación? Bueno, pues contra esta resolución no procede la apelación, pues esto es para no convertir los medios de impugnación en un círculo vicioso. Ahora, ¿sería recomendable impedir el recurso de revocación cuando se cuenta con recurso de apelación? Pues no, porque el de revocación, en el que de forma horizontal se resuelve sobre lo que ya emitió el órgano jurisdiccional, pues es sometido al análisis
de la misma persona que acaba de dictar la resolución y que probablemente pues va a mantener su mismo criterio, el cual pues no necesariamente, y lo que refería también al inicio, la falibilidad humana, pues no puede ser o no debe de ser la verdad absoluta. Entonces puede ser sometido a un ulterior análisis de otra instancia, a efecto de que pues revise nuevamente esa determinación, y pues sería deseable que se pudieran ventilar esas cuestiones en otro estrato judicial. Ahora, ¿por qué el recurso de revocación pudiera ser una forma sencilla o una forma económica de resolver las impugnaciones respecto de las resoluciones judiciales? Precisamente porque nos ahorra muchos recursos el hecho de que no se tenga que aperturar otra instancia, que sea el mismo juez el que tenga que hacer esa valoración nuevamente de su determinación, y pues con mucha seguridad en un ejercicio de ética, el hecho de poder pues establecer que efectivamente cometió un error que puede ser involuntario, y yo pensar que así son los errores involuntarios. Sin embargo, esa nueva revisión puede generar el hecho de que en ese momento pues se cumpla con el objetivo del recurso, del medio de impugnación, se deje sin efectos y se dicte otra que sea pegado a derecho. Ahora, pues esta cuestión respondería también al principio de justicia, pues si el mismo juez, en ese ejercicio ético que les refería, se da cuenta de que efectivamente actuó de forma equivocada, puede decidir con justicia después de una segunda revisión. Y pues lo que se trata es de que pues los conflictos o el proceso penal pues se resuelva sin que se produzca agravio de alguna de las partes. Sin embargo, pues como referían ponentes anteriores, pues no todas las partes quedan satisfechas, el juez tiene que decidir y muchas veces no le va a dar la razón a la defensa, y pues el Ministerio Público puede sentirse agraviado o viceversa. Sin embargo, muchas veces ese tipo de decisiones o el sentirse agraviado no necesariamente pues es así, es decir, no necesariamente tiene la razón la parte que se agravia, y muchas veces se impugna por impugnar. Y eso pues es un vicio que no se ha podido erradicar, y que yo espero que con buenas prácticas y de acuerdo al principio de lealtad que debe imperar entre las partes, pues dejemos de hacer ese tipo de cuestiones. He platicado con algunos defensores, con algunos ministerios públicos, incluso con algunos jueces, y pues ¿qué me han referido? Pues es que apelo a esta resolución o interpongo este medio de impugnación, pues porque así me lo dice, porque así tiene que ser, porque todas estas determinaciones se apelan. Otros dicen pues para ver qué dice la sala, para ver cuál es su criterio, sin que necesariamente les esté rogando un agravio. ¿Cuántas veces no hemos visto en la interposición de agravios que no es un agravio? O sea, que ni siquiera se redacta en forma de agravio, y eso hablando de la apelación, ¿no? Entonces, estas viejas prácticas, que a mí no me gusta el nombre, pero pues que se siguen llevando a cabo, las famosas chicanas, el hecho de alargar los procesos indefinidamente, poniendo trabas nada más, bueno, pues es algo que también el sistema que está por entrar en toda la República, pues nos implica un cambio cultural. ¿Y quiénes somos los que tenemos que poner el ejemplo? Pues los operadores del sistema, cada uno desde el lugar que le corresponda. La defensa, el Ministerio Público, en los órganos jurisdiccionales, pues tenemos que tener buenas prácticas basadas en la lealtad, tenemos que tener una preparación, realmente debemos de utilizar los medios de impugnación pues de manera idónea, no de manera como lo refirieron también, a ver qué pesco, a ver si por ahí sale, a ver qué hago. Pues no sé, moviendo muchísimas cuestiones del órgano jurisdiccional, haciendo que se eroguen recursos que deberían de ahorrarse, ser empleados de manera correcta a efecto de resolver las controversias. El recurso de revocación sí que puede en un momento dado, con esas buenas prácticas, con la lealtad entre las partes, la interposición y la resolución ética por parte del órgano jurisdiccional, pues ahorrar ese tipo de gastos que pueden ser innecesarios. Estas ideas con las cuales comulgo en parte, no en todas, y que deben de ser pues analizadas desde otro punto de vista, ustedes deben de
ver esas cuestiones, a lo mejor no se meten mucho al recurso de revocación, como les digo, normalmente la apelación es el medio que se utiliza mayormente para impugnar, y en su caso el amparo, que es un medio extraordinario. El de revocación, como decía el maestro, pues se interpone, y cuántas veces realmente es procedente. Refería usted una ocasión solamente, y otras veces ni siquiera se interpone, precisamente porque dicen, pues como el mismo juez que acaba de dictar la resolución en este momento va a cambiar su criterio ante todos y admitir que efectivamente se equivocó, lo cual pues nos deja pues mal parados, ¿no? En el sentido de que no confiemos en que el juez puede hacer esa reflexión y cambiar realmente. Se sigue materializando lo que refiere Carnelú, que a veces el juez pierde esa noción de la falibilidad, pues considera que no, que sus determinaciones pues son correctas siempre, lo cual pues no puede ser de esa manera. Igual, y eso aplica para todos, hace un rato referí que el día que un juez pierda esa noción de la falibilidad humana, pues habremos perdido un buen juez, pero también se puede perder un buen ministerio público, se puede perder un buen defensor que piense que todo tiene la razón. Y pues en un ejercicio realmente de sinceridad, ¿cuántos defensores, cuántos ministerios públicos no nada más atacan las resoluciones del juez, a veces nada más por fastidiar? Y es la verdad. Y cuántas veces el juez cae en el juego, que no debería de ser el papel, pues de tener una pugna, un conflicto donde no se resolver el conflicto. Si todos aspiramos a tener un sistema de impartición de justicia que sea de fácil, de libre acceso, que sea rápido, expedito y razonablemente barato o económico, que es lo que se busca también con el nuevo sistema, la generación de audiencias, pues debemos transitar hacia consolidar uno de los principios del sistema acusatorio, que es la lealtad entre las partes, como le refería, la ética de todos los operadores del sistema, realizar un cambio cultural, forjar una nueva visión en los operadores del sistema. En algunas ocasiones, como les refería, existe un abuso en la necesidad de interponer recursos, interponer prácticas dilatorias, pero ¿qué debemos hacer ante ello? ¿Limitar los recursos? Nunca. Es algo que no debe de hacerse jamás. Negar al gobernado un medio legítimo de defensa nunca debe de ser una opción. Construyamos buenas prácticas, solo así contribuiremos a consolidar efectivamente la reforma penal. Mi correo electrónico es ptaboadab@hotmail.com, en donde estoy a sus órdenes para cualquier comentario o por si desean hacer uso de su innato derecho a impugnar mi presentación. Muchas gracias.